Bueno, pues venga, vamos a hacer otro problema. Un problema que tiene mucho que ver con el problema número 3, con el problema anterior, con lo cual los que estáis viendo los vídeos en diferido, pues os aconsejo que antes de ver el problema 4 veáis el problema 3. En este caso nos dan un punto móvil que recorre la parábola y cuadrado igual a 2px, es decir, ahora nos están dando la trayectoria. De modo que el extremo del vector velocidad se encuentra en todo instante sobre la tangente de la parábola en su vértice. En el instante inicial, el móvil se encuentra en el punto de coordenadas x sub 0 y sub 0. Y nos piden que calculemos las ecuaciones horarias del movimiento, es decir, calcular el valor de RT, es decir, la componente del X del vector R, y la componente Y del vector R, vector posición en función del tiempo. Y la odógrafa, que ya la hemos visto en los conceptos en el problema 3. Bien, hasta ahora todos los problemas nos estaban dando siempre algún tipo de ecuación horaria del movimiento, o bien nos estaban dando las ecuaciones horarias del vector posición, con lo cual para calcular velocidad, aceleración, etcétera, 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 solo habría que ir derivando. La derivada del vector posición respecto del tiempo será la velocidad, y la derivada del vector velocidad con respecto del tiempo será la aceleración. Y también podíamos calcular la trayectoria, y calculando la trayectoria, pues como función igual a f de x. Bien, ahora lo que nos están dando es la trayectoria. Y es otra posibilidad es que en un problema de cinemática, en vez de darnos las ecuaciones horarias, nos den la trayectoria. Pero claro, si nos dan las trayectorias, nos tienen que dar algún dato más de la descripción del movimiento, porque si no, no podríamos pasar esta ecuación a paramétrica. Con lo cual, si nos están dando la trayectoria, habrá que pasar con el resto de condiciones del movimiento que nos dan a paramétricas, y una vez que lo tengamos en paramétricas ya tendremos la ecuación vectorial horaria, es decir, tendremos el vector de posición RT, y a partir de ahí ya derivando pues podríamos calcular la velocidad, la aceleración y las demás magnitudes del movimiento. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar a plantear cómo haríamos este problema. Bien, a nosotros nos dicen que el punto describe una parábola y cuadrado igual a 2px, es decir, esta de aquí sería la parábola, la hemos representado para un valor de p igual a 1, la hemos representado, y que en todo momento el extremo del vector velocidad, es decir, el extremo del vector velocidad, se encuentra en todo instante sobre la tangente de la parábola en su vértice. Es decir, esta es la parábola, ¿cierto? Este es su vértice, la tangente al vértice es el eje Y. Con lo cual nos dicen que el vector velocidad en todo momento, la punta del vector está tocando aquí, ¿cierto? En el instante inicial, el móvil se encuentra en un punto de coordenadas x sub 0 y sub 0, es decir, parte de aquí, vamos a suponer que este es el x sub 0. Nosotros, para poder representarlo, hemos dado un valor numérico, que en este caso sería x sub 0 igual a 5. Si os dais cuenta, es el mismo problema que el problema número 3, solo que en el problema número 3 lo que nos estaban dando era la ecuación vectorial horaria, es decir, el vector posición, y teníamos que calcular la trayectoria. Ahora lo que nos dan es la trayectoria y tenemos que calcular el vector RT, es decir, el vector posición o la ecuación vectorial horaria. Bien, ¿cómo lo planteamos? Como digo, nosotros sabemos sobre el dibujo, lo voy a poner un poco más pequeño para que aquí lo podamos ver las dos cosas juntas. Si nosotros analizamos el problema, nos dicen que
en todo momento el vector velocidad, que es tangente por el punto que estemos considerando a la trayectoria, ¿cierto? Tiene, todo momento está tocando la tangente por el vértice. Es decir, si este es el vértice, el eje Y es la tangente, con lo cual en todo momento está tocando aquí, con lo cual el módulo del vector será esta distancia. Esta será la coordenada X y esta de aquí será la coordenada Y. Si os dais cuenta, en todo momento, y ahora lo podremos verlo en el GeoGebra, si queréis, en todo momento yo sé, si se cumplen estas condiciones, que el vector Rx, es decir, la coordenada X del vector, más el vector Vx, perdón, que es este vector de aquí, la suma de los dos vectores son cero. ¿Por qué? Porque uno va en esta dirección y el otro va en esta dirección. Con lo cual, esta de aquí será la componente X del vector Rx, X, y esta de aquí será la componente Vx del vector velocidad, que llevará un sentido hacia aquí, con lo cual la suma de los dos me dará cero. Es decir, este vector más este vector me dará cero, ¿cierto? Bien, si sacamos factor común el y, me saldrá que x más vx será igual a cero. El y no puede ser cero puesto que es el unitario, con lo cual llegaré a la conclusión que x más la componente x será igual a cero. De manera que, si nosotros sabemos que la componente x es la derivada de x con respecto del tiempo, lo sustituimos aquí y nos quedará esta expresión. Si de aquí despejamos x, esto es igual a 0, si despejamos x, nos saldrá que x será igual a menos diferencial de x partido diferencial de t. Este pasará aquí con signo menos, ¿sí? Lo veis, ¿verdad? No hay ningún problema en el despeje ese, ¿no? ¿Sí? Con lo cual, a partir de aquí, perfectamente podríamos calcular cuánto vale ya la componente x. ¿Cómo? Pues haciendo la integral. Todo lo que sea x nos lo traemos a un miembro, todo lo que no sea x nos lo llevamos al otro miembro, en este caso diferencial de t, con lo cual este nos lo traemos para acá y esta x nos la traemos para acá, y nos quedará esta ecuación que, haciendo la integral, ya calcularíamos cuánto vale x. Bien, vamos a hacer la integral. ¿Entre qué límites de integración? Pues para t igual a 0 hasta un tiempo t, el que sea, de la integral de menos diferencial de t, igual a la integral de diferencial de x partido por x. ¿Qué límites de integración? Bien, pues cuando t valga 0 tendrá una posición x sub 0, porque nos dicen que cuando t es igual a 0 tiene una posición x sub 0, y cuando t valga el valor t, el que sea, tendrá la posición x, con lo cual los límites de integración irán entre x sub 0 y x. También podríamos haber hecho la integral como definida, poner más c y calcular la c, ¿eh? Las dos cosas serían correctas. Bien, pues procedemos a hacer la integral. La integral de menos diferencial de t es menos t entre los límites 0 y t, y la integral de diferencial de x partido por x es el logaritmo neperiano de x, que estará entre los límites de integración x sub 0 partido por x. Sustituimos los límites de integración, donde haya t ponemos t, 0 nada, ¿vale? Igual al logaritmo neperiano de x menos el logaritmo neperiano de x sub 0. Resolvemos la parte indefinida. Aplicando las propiedades de los logaritmos, logaritmo de x menos el logaritmo de x sub 0, pues sabemos que es el logaritmo neperiano de x partido x sub 0. Repito, son las propiedades de los logaritmos. De manera que si nosotros lo que queremos saber es cuánto vale x, pues despejamos x. ¿Cómo despejamos x? Pues sabiendo que la operación contraria del logaritmo neperiano de x es e elevado a x, con lo cual este lo elevamos a e elevado a t y este lo elevamos a e, con lo cual este será e elevado a menos t igual a e elevado al logaritmo neperiano de x partido x sub 0, y nos quedará esta expresión, ¿sí? No hay problema, ¿no, chicos? Se entiende, ¿no? Vamos, es matemáticas prácticamente de bachillerato. No obstante,
Si tenéis duda me lo decís y me paro y lo veo, ¿eh? Como siempre os digo, tratar luego de hacer el problema, y si tenéis cualquier dificultad que no os sale, pues sobre todo de operatoria, me lo comunicáis. ¿Sí? Es elevar aquí, he elevado a menos t, y esto lo elevo también a me saldría e elevado al logaritmo neperiano de x partido de x sub 0. E elevado a un logaritmo da lo que hay dentro del logaritmo, ¿sí? Porque es la operación contraria. Vale. De aquí despejamos el valor de x y nos sale cuánto vale la componente x del vector posición. ¿De acuerdo? ¿Sí? La misma, exactamente igual, pues ya tenemos cuánto vale x. Como sabemos que y cuadrado vale igual a 2 por p por x, que es la función igual a f de x de la trayectoria, pues simplemente habría que sustituir esta x por el valor que hemos calculado antes y nos sale cuánto vale la componente y del vector rt, con lo cual tendremos un vector rt de componente x y de componente y. ¿Vale? Si os dais cuenta, es lo mismo. Este es el dato que nos daban en el problema número 3. Es decir, en el problema número 3 nos estaban dando las ecuaciones vectoriales horarias y había que calcular la trayectoria. Ahora nos han dado la trayectoria, pero claro, cuando nos dan la trayectoria, para poder pasarlo a paramétricas nos tienen que dar algunas condiciones del movimiento para poder hacer esas integrales. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora calcular la odógrafa, tal y como hemos visto antes, pues no tiene ninguna dificultad, ¿verdad? Es exactamente igual que el problema anterior. Si nosotros tenemos el vector posición, bueno, pues sería hacer la derivada de vx, derivada de x con respecto del tiempo, la vi, la derivada de y con respecto del tiempo, con lo cual hacemos las derivadas, ¿sí? Y al hacer la derivada, este sería la componente x del vector vx, y esta sería la componente y del vector vi del vector v, ¿cierto? Con lo cual esta de aquí sería la vx y esta de aquí sería la vi en paramétricas. Si la expresamos como y igual a f de x, sería anular los parámetros t, con lo cual, tal y como hemos hecho en el problema anterior, si dividimos una ecuación por la otra, y cuadrado dividido entre x, la e de t con la e de t se anularán y nos quedará la ecuación de la odógrafa. Yo recuerdo que la odógrafa es equivalente a la trayectoria, solo que representando las vx y la vi, representando el vector y el rastro que iría haciendo el vector en un sistema de ejes coordenados, donde esta parte de aquí sería la velocidad y esta parte de aquí sería el tiempo, ¿vale? Con lo cual ya tendríamos cuánto vale la odógrafa. Ok, bien, es un problema que muchas veces estamos acostumbrados a que nos den el vector de la ecuación horaria del movimiento, es decir, el vector rt, y a partir de ahí calcular las demás magnitudes, la aceleración, la velocidad, la aceleración, la trayectoria, la odógrafa, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, en algún tipo de problema, lo que nos pueden dar es la trayectoria. Y a partir de la trayectoria, cómo calcular la ecuación vectorial horaria, es decir, el vector de posición r de t, y a partir de ahí podemos calcular cualquiera de las diferentes magnitudes, como hemos visto antes: aceleración, velocidad, aceleración, incluso componentes intrínsecas de la aceleración, que ya hemos hecho algún tipo de problema, la odógrafa, que estamos aprendiendo a calcular la odógrafa, ¿de acuerdo? Sí, con lo cual, como veis, lo que era dato en el problema número 3, aquí era solución, y viceversa, ¿de acuerdo? Venga, preguntas.